¿Cómo estás, amiga? Te saludo de Quejada desde Quito, Ecuador. Hoy es jueves de puntadas y vamos a hacer una puntada muy fácil, ¿sí? Es la puntada trenza sencilla. Cuando yo estaba en el colegio a mí me enseñaron esta puntada, pero con el nombre de puntada churo. Pero no todos en otros países conocen las palabras que acá se utilizan en ciertas cosas, ¿sí? Y generalmente esta puntada se llama trenza sencilla para todas las que conocen esta puntada. Quienes ya la han tejido saben a qué puntada me refiero, pero quienes no, manos al tejido. Vamos a tejer esta linda muestra con lana jazmín de color lila. Utilizaré un par de agujas de número 4.5 y un crochet de apoyo para el cruce de la puntada. Voy a empezar haciendo mi primer nudo de inicio. Paso la aguja, aprieto un poquito, no mucho, y completo 20 puntos de esta forma. Paso la aguja, lazada, saco y monto a la aguja, lazada, saco, monto en la aguja, lazada, saco y monto en la aguja, lazada, saco y a la aguja. Es muy fácil. Ya tejí 20 puntos y ahora vamos a hacer lo siguiente. Como es la primera vuelta, el primero sí vamos a tejer, ¿sí? Y vamos a hacer 4 derechos, así. 1, 2, 3, 4. Luego 2 revés. 1, 2. Luego vamos a hacer 8 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Luego 2 revés. 1, 2. Y luego 4 derechos. Ahora vamos a dar vuelta y tejeremos la segunda fila. Aquí el primero no lo tejemos y de la misma manera las demás vueltas. Vamos donde está revés, tejemos revés, y donde está derecho, derecho. Entonces aquí está revés, revés, 4 puntos al revés, 2 puntos al derecho y 8 al revés. Luego 2 al derecho y 4 al revés. Esta es la segunda vuelta. La tercera vuelta hacemos como en la primera, ¿sí? 4 derechos, y luego 2 revés. 8 puntos al derecho
2 al revés. Esta es la tercera fila. Vamos a hacer la cuarta fila igual que hicimos en la segunda. 4 revés, 2 derechos. Aquí lo único que estamos es invirtiendo lo que hicimos en la fila anterior, ¿sí? Acá viene en revés y en la anterior eran derechos. Así, ahorita toca 2 derechos y vamos a terminar con 4 revés. Una vez que están tejidas las primeras 4 vueltas, vamos a hacer el cruce, ¿sí? Siempre el primer cruce va a ser en la quinta vuelta. ¿Por qué? Porque ustedes ven que nosotros la primera vuelta es impar y obviamente la del revés es par. Entonces yo lo que quiero hacer es cada 8 vueltas el cruce, y para lograr eso siempre en la quinta vuelta voy a hacer mi primer cruce, ¿sí? Y también cuando yo voy a terminar, pero eso ya les voy a indicar. Entonces, esta sería la quinta vuelta y el primer cruce, ¿sí? Vamos. 1, 2, 3, 4. 2 revés. Y voy a utilizar como auxiliar un crochet, ¿sí? Solo para sostener estos puntos que voy a soltar. 1, 2, 3 y 4. Ustedes pueden utilizar otra aguja que sea del mismo tamaño, ¿sí? Al momento, como no tengo a la mano, me ayudo de un crochet. Estos dejo en la parte de adelante y con la aguja de la mano derecha tomo los 4 puntos de la izquierda. Vamos, 1, 2, 3 y 4. Estos puntos van a quedar en espera atrás, ¿sí? Y los de adelante voy a pasar a la aguja de la mano izquierda. Así. 1, 2, 3 y 4. Los que estaban aquí atrás voy a cruzarlos y montar otra vez en mi aguja izquierda. Debo tomar en cuenta que queden los puntos completos y ahora voy a tejer esos puntos cruzados al derecho y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Luego voy a tejer 2 revés y termino con los 4 derechos. Sí, eso no va a cambiar. Ahí está mi primer cruce. Ahora voy a dar vuelta al tejido y aquí ya se convertiría en impar la vuelta para darme el paso a que en la octava vuelta sea al derecho, ¿sí? Entonces ahora voy a contar a partir de aquí la primera vuelta de mi segundo cruce. Y vamos a tejer lo mismo que ya veníamos haciendo. Aquí estaban 4 revés,
2 derechos, 8 revés, aquí vienen 2 derechos y acá 4 revés. ¿Sí? Esta sería la primera vuelta para hacer mi otro churito, mi otra trenza. Vamos a la segunda vuelta, que ahora se nos volvió a la parte del derecho. Y tejemos lo mismo. Aquí sí va a ir lo mismo. Lo único que aquí marca la diferencia en la puntada es el momento del cruce. Miren, ahora nos tocaría la tercera vuelta del lado del revés. Y quiero que hagan esta vuelta, que es la tercera, luego 4, 5, 6 y 7, ¿sí? La séptima va a quedar de ley aquí al revés. Luego en la octava vamos a hacer el cruce, así que les dejo de tarea tejer hasta la séptima vuelta. Ya ustedes ven cómo estamos haciendo, ¿sí? Acá del lado del revés nos tocaría 4 revés, 2 derecho, 8 revés, 2 derecho y 4 revés, ¿sí? Y al derecho lo contrario. Tejamos hasta la séptima vuelta. Tengo ya tejidas 7 vueltas, ¿sí? A partir del cruce. Y termino al revés. Ahora doy vuelta porque el cruce tiene que ser en la fila 8, que viene a ser al derecho. Entonces voy a tejer normalmente los 4 derechos y los 2 revés. 1, 2, 3, 4, 2 revés y voy a hacer el cruce. Le llamo a mi crochet auxiliar y 1, 2, 3, 4. Le dejo adelante y con mi otra aguja paso los 4 de atrás. 1, 2, 3, 4. Dejo en espera y los que estaban acá adelante pasan otra vez acá. Ahora, los que me estaban esperando en la parte de atrás, monto a la izquierda. En esta puntada hay que tener un poquito de paciencia, nada más, para que nos quede bien, ¿sí? Para que quede preciso. Ahora ya está hecho el cruce y tejo normalmente estos 8 puntos cruzados al derecho.
8. Y miren cómo nos queda. Ahora vamos a tejer al revés. Ahora los 4 últimos al derecho. Y miren cómo ha quedado nuestra primera trencita, ¿sí? Ahora vuelvo a dar vuelta porque voy a empezar otra vez desde la primera vuelta hasta la séptima para luego en la octava hacer otro cruce, ¿sí? Les voy a enseñar otro cruce otra vez para que ustedes luego repasen en casa y lo hagan solas. Porque Dios mediante el martes de moda les voy a enseñar un lindo gorro, sí, que mi hijo me viene pidiendo desde hace mucho tiempo, pero por cuestiones de trabajo no he podido cumplirle. Y pues, como no tengo una lista de reproducción con prendas para hombre, esta va a ser una gran oportunidad para enseñarles, ¿sí? Y esta puntada vamos a aplicar en este gorrito. Así que ustedes van a repasar en casa para que lo tejan conmigo, ¿sí? Esta sería la primera vuelta para el segundo cruce. Ahora vamos por la segunda y vamos a tejer exactamente igual como hemos venido tejiendo, ¿sí? Así. Luego 2 revés. Luego los últimos, que son 4 derechos. Y esta es la segunda fila, ¿sí? Completen ustedes la séptima fila que les va a quedar del lado revés para hacer otro cruce más. Bien, amigas, tejí ya 7 vueltas y ahora vamos a hacer el cruce. Cuatro derechos, 2 revés. Ahora viene mi crochet otra vez a ayudarme y tejo 1, 2, 3 y 4. Los dejo adelante y con mi aguja derecha voy a tomar los 4 de acá. Quedan atrás en espera y los de adelante paso aquí. Acá los de atrás cruzo y monto a la izquierda. Y voy a tejer los 8 derechos, luego 2 al revés y luego los derechos. Y miren cómo queda, ¿sí? Ahora, digamos que ustedes ya tienen la cantidad suficiente de trencitas y van a terminar. Pongámosle que sea una bufanda, pero ustedes empezaron con algún elástico, ¿sí?
o le van a dejar así nomás. Como sea que ustedes le hagan, siempre van a terminar igual que comenzaron. Entonces, ustedes deben tejer las trenzas necesarias y digamos que aquí yo también ya las tengo. Esta vuelta que yo tejí cruzado, que sería la octava, como voy a terminar ya, volvería a convertirse en mi primera vuelta, porque es el cruce que yo hice acá, el primero, en la vuelta 5, ¿se acuerdan? Ya, entonces ahora este cruce y esta vuelta para terminar se convertirían en la primera, del lado derecho. Ahora voy a tejer la segunda al revés, ¿sí? Porque aquí solo se alternaría el orden, nada más. Y aquí tejería lo mismo, porque venimos tejiendo de la misma forma todo. Solo para el comienzo y para el final, en la vuelta 5, es el cruce. Entonces, aquí tengo la segunda vuelta. Voy a tejer la tercera. Así. Es muy fácil si ustedes ponen atención. Ahí está. Tercera vuelta. Vamos a la cuarta. Aquí es al revés. Ahí está. Siempre vayan ensayando haciendo cuadritos pequeños hasta que les salga la puntada, ¿sí? Y ahorita haríamos la quinta. Yo aprendí así, tejiendo cuadritos hasta que me salga bien la puntada. Y de ahí sí, ya me iba por la prenda grande, una vez que ya estaba bien repasada la puntada así en cuadritos. Y a mí me hacían pegar los cuadritos en un cuaderno, que en esa época había los cuadernos de dibujo. Entonces ponía mis cuadritos pegados con el nombre de la puntada y ahí me hacían escribir pegada la muestra, escribía todo cómo es de tejerle y el nombre de la puntada. Eran unos cuadernos bien gorditos. Ahora ya está tejido y miren, ahí está. Ustedes obviamente si ya tienen la prenda, digamos que esto fuera una bufanda, simplemente como ya hicieron la quinta vuelta, para que quede igual como acá, simplemente le rematan y le ponen los flecos o como sea, ¿sí? Y aquí está nuestra puntada trenza sencilla, ¿sí? Ensayen en casa porque vamos a hacer un lindo gorro. ¿Les pareció fácil? Pues sí, amigas, es muy fácil tejerla.
¿sí? Y vayan ustedes preparándose porque Dios mediante el martes yo les compartiré un gorro muy bonito, un gorro caído con esta puntada. Sería el último video de martes de moda, ¿sí? Y lo voy a terminar con algo para hombre que no he subido a mi canal, ¿sí? Entonces, prepárense, amigas, preparen porque luego de eso viene mi calendario de Adviento, que son 24 videos de regalo para ustedes con todo lo mágico para Navidad, lo más lindo que yo he podido seleccionar para que ustedes tejan conmigo y disfruten de esta temporada maravillosa, ¿sí? Vayan ensayando, como les digo, en cuadritos para que ustedes puedan memorizar cómo es la puntada. Siempre deben tener un ovillo de lana que sea solo para ensayo, porque hay veces que uno cree que le va a salir bien la prenda y resulta que tienen que zafar otra vez, tejer otra vez, zafar, y en esas la lana ya se les echa a perder, ya se ve fea, ya se ve usada en el momento que tejemos la prenda. Entonces siempre tengan un ovillito de lana auxiliar, especialmente para cuando van a hacer algo tejido a 2 agujas, ¿sí? Si les gustó este video cortito, denle dedito arriba, no se olviden de suscribirse activando la campanita para que ustedes sepan cuando yo les voy a compartir un nuevo video, y sobre todo para que no se pierdan la temporada de Navidad, ¿sí? Pues yo no les canso más porque voy a seguir tejiendo el gorro de mi hijo, sí, porque él ya lo quiere para el día de mañana, Dios mediante, ir a presumir con los compañeros de su colegio, ¿sí? No les canso más, amigas, y nos vemos. Bye.